Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermano de lado. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que tenemos que estar con gozo, no importa la circunstancia, porque Cristo está con nosotros. Amén. Muy bien, le voy a pedir, amado hermano, que tome su lugar. Gloria a Dios. Gracias por esa manifestación. Y voy a hacer una pregunta, amado hermano, antes que nuestro maestro Kenneth pase a dar la palabra. Voy a pedir que tome asiento. Gracias. Gracias. Amén. Amado hermano, si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar la mano. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, le damos el espacio al alimento espiritual, a nuestro amado hermano Kenneth, que nos trae una palabra que el Señor colocó en su corazón y transformará nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí. Bueno, hermanos, creo que estamos contentos, llenos de esa presencia del Señor, de la visitación de Dios. ¿Cuántos de aquí están llenos de la presencia de Dios? Ah, qué bueno, me alegro. Hoy va a ser una mañana muy especial. Cuando el pastor Oscar me invitó a que pudiéramos venir a compartir hoy en la palabra, pues estábamos hablando acerca de un tema que al hermano pastor le interesa mucho, que conozcamos acá en la iglesia. Y me pidió que pudiéramos compartir algo acerca de la parusía y de la epifanía. Y viene como anillo al dedo porque cuando escuchemos la palabra, pues nos vamos a dar cuenta que viene como anillo al dedo para el día de hoy, que es Santa Cena. Y me confirma la palabra que vamos a compartir, pues las dos profecías que hubo. En las dos profecías que hubo, el Señor hablaba de una forma muy linda, y en una de ellas decía que nos recordáramos que el Señor volverá. ¿Cuántos en esta iglesia creen que el Señor volverá? Le pregunto porque hay muchas iglesias, sobre todo en países desarrollados, donde más del 80% de las personas ya no creen que el Señor Jesús volverá. Pero la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, tenemos que tener esa esperanza de que un día el Señor volverá por nosotros. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer los versículos números 7 y 8. Y dice la palabra: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Cierre sus ojos, ahí donde usted está. Cierre sus ojos y solo deje que sea
su corazón, el que reciba y el que hable con el Señor. Padre, esta mañana sé que es muy especial. Tú preparaste esta mañana, Señor. Tú preparaste esta mañana para tus hijos, porque tú con tus hijos en este lugar y los que escuchen este mensaje por cualquier medio, Señor, tú vas a hablar directo a su corazón y vas a preparar su corazón, Señor, para que nosotros estemos con nuestras miradas puestas arriba en el cielo, donde estás tú ahora sentado, Señor Jesús, a la diestra del Padre, y en donde preparaste el lugar para que nosotros estemos contigo, porque tú quieres que estemos donde tú estás. Hoy te pido, toma los corazones de cada uno de los que estamos acá. Haz una buena tierra de nuestros corazones, Señor. Y haz que tu Espíritu Santo sea el buen sembrador, que tome tu palabra como buena semilla, la entierre en buena tierra y que empiece a dar fruto en abundancia para tu gloria y tu honra, amado Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo que va a recibir esta palabra. Abro en el nombre de Cristo sus corazones. En el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo tome sus mentes, que quites todo estorbo de nuestras mentes, corazones, del ambiente, para que tu palabra llegue con unción, con revelación y con poder. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse los que están parados. Bueno, la palabra que acabamos de compartir nos dice que se llegará un momento cuando se van a celebrar las bodas del Cordero y el coro celestial que está hablando está diciéndole a todos ahí: regocíjense o regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Este evento de las bodas del Cordero va a ser un evento muy especial, porque va a ser un evento que se va a estar dando en un momento crucial en la historia del planeta Tierra. Porque unos años antes de que se celebre las bodas del Cordero, habrá llegado el momento en que el Señor Jesús, a esa novia que se va a casar con Él, que estaba aquí en la tierra, pero que por haber amado tanto al Señor, el Señor se la llevó, la tiene en el cielo. Pero mientras en el cielo hay un gran preparativo, porque se va a dar el casamiento de Cristo con su novia, aquí en la tierra se van a estar dando una serie de eventos catastróficos como nunca antes en la historia de la tierra se ha dado. Es un momento que la palabra nos describe como de tribulación, los primeros 3 años y medio, y gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Pero ¿qué pasa entre el momento en que se inician los 3 años y medio y terminan los 7 años? Porque en medio de ese momento hay una boda, hay un casamiento de Cristo con su iglesia. Hay una iglesia que el Señor está preparando en el tiempo de hoy. Hoy, recuérdese lo que dice la palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice la palabra que mucha es la mies
pero los obreros son pocos. Es decir, nos va haciendo una comparación la palabra de que siempre hay un grupo grande, pero de ese grupo grande hay otro grupo más pequeño que va a tener su corazón puesto en el Señor y que va a tener unos privilegios especiales con respecto a los demás. La iglesia, porque recordémonos, iglesia no es este lugar físico. Este lugar físico es el lugar donde se congrega la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo somos nosotros. Cada uno de nosotros forma parte de la iglesia. Yo soy iglesia. Los pastores son iglesia. Los diáconos o servidoras son iglesia. Pero las ovejas también son iglesia. De tal forma que usted es iglesia de Cristo. Ahora bien, desde el principio que el Señor creó los cielos y la tierra y puso al primer ser humano en la tierra, que fue Adán, siempre nos ha narrado la palabra que hay un grupo de personas que le cree a Dios, se aparta para Dios, obedece a Dios, y hay otro grupo que no quiere saber nada de Dios. Y lo que es peor, no solo no le cree a Dios, sino se inventa sus propios dioses. Entonces, desde el principio, desde Adán, hay un grupo de personas que le han creído a Dios y son salvos por haber creído. Hermano, pero yo pensé que los salvos eran únicamente los que habían aceptado el sacrificio de Cristo. Amén. Pero resulta que incluso desde Adán, dice la palabra que cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Y Dios se acerca a Adán y le dice: Adán, ¿por qué estás escondido? Señor, es que usted sabe toda la historia, no se lo voy a repetir. Pero viene Dios y para restaurar la comunión de Adán con él, dice que lo viste. ¿Con qué lo vistió? Con pieles. ¿De qué? De oveja. ¿Y de dónde sacaron las pieles de oveja? Pues hubo un sacrificio de oveja, de cordero, para poder vestir de pieles a Adán y Eva. Y desde ahí empezamos a ver la figura que para la salvación del hombre y la restauración del hombre era necesario el sacrificio de un inocente, de un cordero inocente. Entonces, Adán tiene comunión con Dios, pero para tener esa comunión con Dios después del pecado, hubo un sacrificio. Y Adán aceptó ese sacrificio. Luego viene el resto de la historia y viene el Señor y le habla, por ejemplo, a Abraham. ¿Y qué hacía Abraham? Cada vez que él llegaba a un lugar, levantaba un altar. Y con el altar, ¿qué había? Un sacrificio. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Es decir, creyeron en el sacrificio, en figura. Ellos en ese momento todavía no conocían que el nombre del verdadero sacrificio era Jesús. Pero ya creían en el sacrificio. Con Moisés el Señor le habla del Cordero Pascual. No les voy a hablar de todo porque eso serían 3, 4, 5 temas, solo hablar del Cordero Pascual.
Pero el Cordero Pascual es figura precisamente del sacrificio de Jesucristo por la salvación de nosotros y liberarnos de Faraón, que es figura del diablo. Y todos los demás que después siguieron creyendo que al hacer ese sacrificio anual había perdón de pecados, restauración de la comunión con Dios. De una u otra forma, lo que ellos no sabían es que eso solamente eran una figura, una sombra del verdadero sacrificio que se llama Jesús, el Cordero de Dios. Entonces resulta que en el transcurrir de los milenios hay varias personas que son salvos. Por supuesto hay un montón de judíos anterior a la venida de Cristo y posterior de la venida de Cristo que nunca tuvieron fe en los sacrificios. Hacían los sacrificios pero solo ritualmente, no porque tuvieran fe en ellos. Obviamente ellos no son salvos. Pero aquellos que sí creían, realmente ponían su fe en esos sacrificios, aunque dice la palabra que esos sacrificios no borraban los pecados, únicamente los cubrían. En cambio con nosotros, nuestros pecados fueron borrados, desaparecidos. Para Dios, nuestros pecados ya no existen. Por eso en esa primera profecía, cuando el Señor decía, ya no estés aceptando la culpa, es porque nosotros tenemos la tendencia de estar recordando lo malo que hicimos y a veces hasta nosotros mismos nos estamos condenando cuando Dios dice, mira, yo no me recuerdo más de tus pecados, porque mi Hijo Jesús pagó por esos pecados. ¿Por qué tú lo estás recordando? Bueno, regresemos porque me voy a desviar. Entonces, en todos los tiempos hay un grupo de salvos. Pero de todo ese gran grupo de salvos, de todos los tiempos, viene el Señor Jesús, encarna en un cuerpo humano, usted conoce todo lo demás, hace el sacrificio redentor, y a través de ese sacrificio, nosotros que antes no teníamos derecho, porque los únicos que tenían derecho era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Los gentiles no tenían derecho, pero a través del sacrificio de Cristo, ahora nos dan el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, de ese grupo de salvos sale ahora un grupo más pequeño que es la iglesia, y que Pablo posteriormente en sus epístolas nos define como la iglesia de Cristo, y que somos el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Obviamente no somos un cuerpo de carne y sangre de Cristo, somos un cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Pero aún de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia, hay muchísimos que creyeron en el sacrificio, se congregan en las iglesias, van a los cultos. Muchos dan sus diezmos, dan sus ofrendas. Algunos hasta tienen privilegios, pero lo están haciendo todo religiosamente, ritualmente. Les hace falta dar un paso más allá y realmente meterse de lleno en su corazón, alma y cuerpo con su Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos hermanos han escuchado 10, 15, 100, 500, 1000, 2000 mensajes a lo largo de su vida, pero ¿cuánto de eso están viviendo?
¿Cuánto de eso realmente ha permeado su corazón y ha cambiado su vida? Porque, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros deberíamos de irnos transformando día con día hasta hacernos semejantes a Él. Pero nadie me contesta en este momento, pero ¿usted es semejante a Él? Al menos a mí me falta, la verdad. Me falta un montón. Hoy yo sé que es un día especial. Porque mire, hermano, tuvimos un ataque severo del enemigo, mi esposa y yo, en el transcurso de toda esta semana. Severo. Afectados en nuestra salud de una forma severa. Tanto que incluso estuvimos hablando con mi esposa todavía el día de ayer, mira, y si, o el viernes, mira, y si seguimos así, o si seguís así, porque ya había mejorado, yo no. Y si hablamos con el pastor Coca para ver si no cambiamos para el otro domingo, pero le decía, llegamos a la conclusión con mi esposa, no. El Señor algo quiere en este día domingo. Y este es un ataque severo. Y el día viernes en la noche, yo estaba hablando con el Señor, incluso le pedí al Señor, me puse a orar, a pedirle al Señor que me sanara, me puse a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo y todo plan diabólico que estuviera tratando de estorbarme. En mi desesperación, siendo médico, ya había tomado un tratamiento, como no mejoraba y me sentía que iba para peor, compré otro tratamiento distinto, me lo empecé a tomar el viernes en la noche y antes de irme a acostar, me hinqué a la orilla de la cama y en el momento que iba a empezar a orar, viene un pensamiento a mi mente y me dice, si confías en mí, ya no tomes ninguna medicina. Yo únicamente en mi corazón dije, amén. Porque una media hora antes, yo incluso hasta le había pedido perdón al Señor, porque le dije, Señor, si cuando yo empecé a caminar en tus caminos, yo miré tu mano poderosa. Apenas tenía unos cuantos meses de haber creído en el Señor. Cuando el Señor, su Espíritu Santo, me guió a hacer algo que hizo que el Señor sanara a mi esposa de una forma muy, muy especial. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero dejar de ser aquel joven que creyó en ti y que vio tu mano poderosa. No puede ser que ahora que estoy viejo, mi fe no sea la misma, que entonces yo quiero volver a ver tu poder en mi vida. Y por eso cuando yo me hinqué a la orilla de la cama e iba a empezar a orar y me vino ese pensamiento, si confías en mí, ya no tomes ninguna medicina. Y yo dije amén. Y hermanos, para la gloria de Dios, ya el día de ayer amanecí mejor y fue pasando el día, me fui sintiendo mejor, hasta que hoy hemos podido estar acá. Y sé que el enemigo quería estorbar porque no quería que hoy pudiéramos compartir esta palabra, que yo sé que Dios va a hacer algo en los corazones de todos nosotros. Entonces, se lo digo esto porque a veces somos iglesia de Cristo. A ver, ¿cuántos de aquí son iglesia de Cristo? Levanten la mano. Va. Pero es distinto a ser novia de Cristo. Porque hay un grupo de la iglesia que está dando frutos al 30%. Pero 30% no es novia. Hay otro grupo que está dando frutos al 60%. Pero 60% no es novia. Pero hay un grupo
que tiene que estar dando fruto al 100%. Esa es la novia. Por eso en la primera profecía, cuando el Señor hablaba y decía que debíamos ser perfectos y que estaba preparando una iglesia para llegar a la perfección, estaba diciéndonos el Señor: estoy preparando a mi novia. No me conteste, pero ¿cuánto por ciento es su fruto? Porque algunos dirán: Señor, yo no estoy dando ni el 30%, yo estoy dando el 10%. Otro dirá: si soy sincero, tal vez ni el 5%. Pero a esa iglesia fiel es a la que el Señor va a venir, y el Señor va a hacer algo especial con esa iglesia. Porque esa iglesia que Él está preparando es la iglesia que Él quiere llevarse para casarse con ella en las bodas del Cordero allá en el cielo. Dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En la palabra nosotros vemos dos ejemplos de qué es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Uno de esos ejemplos lo tenemos con Adán, porque dice la palabra que el Señor, ¿de dónde sacó a su mujer? ¿De dónde? ¿De la costilla de quién? De Adán. Es decir, a Eva, a la mujer humana. El Señor la sacó del cuerpo de Adán. Es decir, Eva, al final de cuentas, era del cuerpo de Adán. Por eso Adán dice: esta sí. ¿Por qué? Porque es todos, porque es o sea, era parte de él. Y es lo mismo que el Señor hace, porque la figura de Eva es la figura precisamente de esa mujer que Dios sacó de Adán, porque era el mismo o lo mismo que el Señor iba a hacer posteriormente con la futura esposa de Jesucristo. Así como Eva salió del cuerpo de Adán, la iglesia sale también del cuerpo de Cristo. Por eso es que nadie puede ser novia y posterior esposa de Cristo si no sale del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, aquellas personas que piensan: no, yo no creo en un Dios que a unos los vaya a perdonar y a salvar y a otros no. Porque lo que pasa es que Dios no es injusto. Claro, Dios no es injusto. Dios a toda la humanidad nos da la oportunidad. Pero hay quienes la rechazan. Dios no obliga a nadie. Por eso, cuando Dios incluso le dice a usted que haga algo, Dios no lo está obligando. Usted es el que voluntariamente tiene que hacer las cosas.
Ay, es que yo no sé por qué estaré pagando, por qué, y me está pasando esto. Pero si tal vez usted lo sabía, en su corazón sabía que no tenía que hacer eso. Tal vez sus papás se lo dijeron, sus amigos se lo dijeron, alguien le dijo no lo hagas, Dios le estaba mandando a decir que no lo hiciera, pero de todos modos usted decidió hacerlo. Y después vienen las consecuencias. Pues igual con la novia de Cristo. Dice la palabra, Dios no hace excepción de personas. Toda la humanidad ha tenido la oportunidad, pero no todos la aprovecharon. Pero aquellos que la aprovecharon, y decidieron ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si se consagran lo que el Señor quiere, van a llegar a ser la iglesia novia de Cristo. Por eso, cuando hablamos de novia, estamos hablando de la iglesia fiel. Quiero que le quede bien claro esto, porque no tenemos que confundir los términos de salvos con fiel. ¿Cuántos de aquí son salvos? Levanten la mano. No me la levante ahorita, pero ¿cuántos somos fieles? Porque la palabra dice que nosotros le somos infieles a Dios. Pero a pesar que le somos infieles, Él permanece siendo fiel. Y cuando le dice que nosotros somos infieles, no necesariamente está diciendo que nosotros estamos en pecados, que estamos caídos. Pero cuando no obedecemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué cree que somos? ¿Fieles o infieles? Cuando Dios nos está diciendo algo y no lo hacemos, estamos actuando de una forma infiel. Entonces, no es lo mismo ser salvo que ser fiel. Quiero ver a otra de las manos levantadas. ¿Quiénes son salvos? Los bendigo en el nombre de Jesús, porque ustedes no verán la muerte segunda. Ustedes ya son salvos. Pero hay un grupo que se porta fiel y no solamente van a ser salvos, sino que además van a ser novia y esposa de Cristo. Porque los fieles son los que van a ser arrebatados. Y los infieles irán a una retrasada, a la tribulación. Porque hay algunos que se consagran para vivir y ser arrebatados, pero los que no lo hagan se van a tener que consagrar para morir en la tribulación siendo mártires de Cristo y mantener su salvación. ¿Dónde quiere estar usted? Esa es una de las cosas que tenemos que pensar hoy. O me consagro para irme con el Señor, o me consagro para ir a la tribulación. Y dice la palabra que ahí los van a decapitar. Ya una vez me dijeron, no diga la cosa tan fuerte, porque ¿qué culpa tengo yo? Así lo dice la Biblia. Yo se lo tengo que decir como dice la Biblia. Es que así le va a meter miedo a los hermanos. No, no les quiero meter miedo. Temor sí, miedo no. Bueno, entonces, para que sea novia y se llegue a casar con el Señor, entonces tiene que pasar
por un evento especial que se llama el arrebatamiento. Y el arrebatamiento tiene que ver con la parusía del Señor. Ya vamos a ver ahorita explicar de qué se trata eso. Dice en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 32. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús y se veían llenos de gloria. Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. En este episodio, que en las Biblias Reina Valera y otras traducciones le ponen el título como el Monte de la Transfiguración, vamos a ver una figura muy linda, porque en esta figura estamos viendo a Jesús, oiga, estaba transfigurado, o sea, estaba glorificado ahí por el momento, momentáneamente, pero a la par de él habían dos que se veían llenos de gloria, es decir, también estaban transfigurados. Uno era Moisés, el otro era Elías. Moisés, uno de los más grandes, o tal vez el más grande profeta del Antiguo Testamento, había muerto. Elías, otro de los grandes profetas, él había sido arrebatado. Y entonces aquí estamos viendo cómo con Jesús glorificado aparecen dos personas también glorificadas. Uno que había estado muerto, pero ahora ya no estaba muerto, había resucitado. Y otro que había sido arrebatado, pero ya no estaba en carne y hueso, estaba glorificado. Y esta es una figura preciosa de lo que es el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento va a estar compuesto por dos tipos de personas. Unos al estilo Moisés, que son muertos, resucitados. Y otros al estilo Elías, que van a ser vivos, transformados. Y juntos forman la iglesia novia arrebatada. ¿Está entendible? ¿Sí? Va. ¿Me da permiso de seguir? Muy bien, sigamos pues. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Ahí está el grupo de Moisés. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, y esta palabra regrese es la palabra griega parusía. Entonces la parusía es la venida del Señor Jesús por su iglesia novia. ¿Ya? A ver, repítame, ¿qué es parusía? 100 puntos, muy bien. Entonces, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese en su parusía, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Ah, ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que aquellos que murieron creyendo en Cristo, pero siendo de aquellos consagrados que estaban dando fruto al 100%, ellos los van a levantar de sus tumbas antes de lo que los que estemos vivos seamos levantados juntamente con Él. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Entonces, aquí nos habla de ese evento de la parucía. ¿Cuándo va a ser la parucía? La venida del Señor para llevarse a su iglesia novia. ¿Cómo va a ser? Ahí está bien descrito. Viene el Señor, se para en las nubes, con voz, con un grito de mando, y con la trompeta de Dios, suena la trompeta. Y oiga, que va a ser algo extraño. Porque suena la trompeta, hermano, y se levantan los muertos. Pero todos los muertos. No, ¿quiénes? Los fieles que hayan muerto antes en Cristo. Y todos los demás muertos, ¿qué pasa? Se quedan en sus tumbas. Es decir, que no todos los muertos oyen la trompeta. Solo aquellos que murieron en Cristo, consagrados para Él. Y después los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Él. Pero oiga, ¿toda la humanidad va a ser arrebatada? No. ¿Quiénes? Los fieles. ¿Y los demás cristianos que no son fieles, qué? Se quedan. Es decir, la trompeta no la van a oír todos los cristianos, aunque sean cristianos. La van a oír solo aquellos que estén consagrados y preparados buscando al Señor. No me conteste, solo hágalo en su corazón. ¿Quiere usted escuchar la trompeta cuando suene? No importa si usted ya está en la tumba o si está vivo. Si usted se preparó para el Señor y se murió estando preparado para el Señor, va a escuchar la trompeta y se va a levantar. Primera de Corintios 15 nos aclara un poco más. Y dice Pablo, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe usted que dice que los científicos se han puesto a estudiar a los seres humanos y como se ponen a estudiar hasta, bueno, no sé qué tantas cosas, pero se les ocurrió ponerse a estudiar al ser humano para ver cuántas veces parpadea al día. Y dice que los seres humanos parpadean hasta 20,000 veces por día. Porque usted parpadea sin que usted se dé cuenta. 20,000 veces al día. Y dice la palabra que en un parpadeo vamos a ser arrebatados.
Es decir, es algo tan maravilloso, tan instantáneo, tan tremendo, que puede ser que ahí haya un cristiano platicando con otro cristiano. O puede ser que en un culto esté lleno de cristianos y tal vez usted está hablando con la hermana, pues sí, de repente, pues, ¿y aquí qué pasó? ¿Y la hermana? ¿Y el hermano? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Qué le parece eso? A ella no le va a contar la edad, hermano. ¿Y vos cuántos años tienes? 15,000. ¿Y vos cuántos años tenés? 1,000,000. Cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón del pecado es muerte. Allá no va a haber muerte. ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado. Hoy todavía morimos. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado. Y dice Juan, y no nos la debemos de ser tan salsitas, porque todos pecamos, dice Juan. Hermano, yo tengo tantos meses de no pecar. Pues ahí se echó su primer pecado. Ahora, ¿para qué va a ser la parucía? ¿O cuándo es la parucía? Ajá, ¿cuándo es la parucía? En el arrebatamiento. ¿Para qué? ¿Para llevarse a quién? ¿A qué iglesia? ¿Para qué se la lleva el Señor? Para casarse con ella. ¿Y qué va a pasar con esa iglesia arrebatada? Ajá. Va a reinar con Cristo por 1000 años, ya lo vamos a ver, pero va a ser inmortal. Oiga que la palabra dice inmortal, no eterno, es distinto. Dios es eterno. Porque a Él nadie lo creó. Él existe por sí mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nosotros somos seres creados por Él. Por eso nosotros no vamos a poder ser eternos. Inmortales sí, eternos no. Eterno solo Dios. Ahora, este evento que estamos viendo de la parucía y el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de que empiece la tribulación. Viene el periodo de tribulación y gran tribulación, y hacia el final del periodo de la gran tribulación hay otra venida de Cristo. Ahora, la parucía, ¿quiénes vieron a Jesús en la parucía? No en la transfiguración, en la parucía. Cuando Él venga por su iglesia, ¿quiénes vieron a Jesús? ¿O quiénes van a ver a Jesús? La iglesia fiel. ¿Solo? Sí, solo, ¿verdad? Entonces, esa es una venida secreta.
Y note que la palabra dice que Él no va a bajar a la tierra, sino se queda ¿dónde? En las nubes. ¿Sí? Va. Pero la segunda venida de Cristo, la epifanía, esto ya es distinto. La segunda venida de Cristo ya se refiere a la venida del Señor Jesucristo a la tierra al final de la tribulación. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo número 19. Vamos a leer los versículos 11 al 16. Si tiene Biblia, ábralo en lo que nos aparece en la pantalla. Porque solo aparecen esos como pingüinitos meros tristones. A mí no muy me gustaron esos ahí, pero es la pantalla que tienen ahí. Entonces, busque Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y dice la palabra: ahí está, gracias. Dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, dice otra versión. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Note eso. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿A quiénes leímos al principio que se le dio de vestir de lino limpio, blanco y resplandeciente? Regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estamos viendo aquí en esta porción de la palabra que en esa venida, segunda venida del Cristo a la tierra. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo a la tierra? Hace 2000 años. Cuando vino, encarnó en un cuerpo humano, nació en Jerusalén, en Belén, y después dio su vida por rescate de todos nosotros en Jerusalén. Esa fue su primera venida a la tierra. Ahora esta es una segunda venida de Él a la tierra. No es como la venida de la parucía, que solo llegó a las nubes. La venida segunda de Cristo, que se llama Epifanía, ya es a la tierra nuevamente. Pero oiga, viene de una forma totalmente distinta. Porque la primera vez vino como un cordero humilde. Vino como un siervo sufriente. Pero ahora viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la primera venida a la tierra, Él dio su vida y dio su sangre por el rescate de todos nosotros.
Pero ahora sus ropas van a estar teñidas de sangre. Porque dice que con la espada de su boca Él va a matar a todos sus enemigos. Y si usted sigue leyendo después en Apocalipsis 20, describe, hermanos, de que Él viene en su segunda venida, ya no trae paz. Va a traer venganza e ira de parte de Dios para todos aquellos que estuvieron masacrando y matando a todos los descendientes, hijos de Dios, que se quedaron en la tierra de la tribulación. ¿Por qué se me quedaron tan serios? Derramó toda su sangre, ya ni eso pueden hablar allá. Bendito sea Dios que nosotros todavía tenemos el privilegio de que podemos hablar abiertamente de esas cosas todavía acá. Pero la segunda venida de Cristo a la tierra es totalmente distinta. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, entonces será revelado ese impío, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note, ya no es igual. Él ya no viene para dar su vida. Viene para quitar la vida de esos enemigos infieles, impíos, que se oponen a todo lo que sea Dios y que quiera alabar y adorar a Dios. Porque cuando leemos en los capítulos anteriores en Apocalipsis, se describe, hermanos, las masacres que van a hacer con los cristianos que se quedan a la tribulación. Van a hacer cosas horribles, tremendas, terribles. Y no van a ser pocos, van a ser millones que no se fueron con el Señor y que se quedan a la tribulación para lavar sus ropas. Incluso hay una porción de la palabra donde dice que debajo del altar, ahí se está ocurriendo unas cosas ahí en el cielo, y donde se están pues hablando de Dios y de las cosas que están ocurriendo acá, y dice que debajo del altar están todas las almas de aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesucristo en la tribulación y que están clamando venganza y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Dios, no tomarás venganza por lo que nos hicieron? Y aquí va a estar la respuesta. Cuando el Señor venga en su segunda venida. Una segunda venida que ya no va a ser amistosa. Una segunda venida que ya no va a ser para traer salvación, sino va a ser para traer destrucción de sus enemigos. Y para instaurar un nuevo reino donde el Señor Jesucristo reinará junto con su iglesia por 1000 años en la tierra. Dice en Apocalipsis 1:7, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí.
Y cuando habla de los que los traspasaron, está hablando de ese mismo pueblo judío que lo condenó a muerte. Aún ellos mismos van a ver al Señor Jesucristo bajando en un caballo blanco del cielo para destruir a sus enemigos. Y en ese momento, cuando miren al fiel y verdadero, cuando miren al Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando miren las señales de sus clavos en sus manos y en sus pies, cuando mire que le traspasaron en el pecho, van a decir entonces, y ese es aquel al que condenamos a muerte, por el que le gritamos a Pilato, crucifícalo. Y hasta entonces van a entender que siempre Él fue, es y será el Mesías prometido para aquel pueblo de Israel, pero ahora también para nosotros. La parucía sucede antes de la tribulación. La epifanía sucede al final de la gran tribulación. Y es el mismo Señor Jesucristo. Y algunas diferencias, solo a manera de contraste para que veamos, voy a ir terminando. Todo lo que estamos hablando, hermano, podríamos pasar semanas hablando de eso, porque así ha sucedido. Pero hoy estoy compactando en una sola prédica lo que lleva meses de estar viendo. Entonces yo sé que van a quedar varias dudas, varias lagunas, pero cualquier duda que ustedes tengan, pueden abocarse con el pastor Oscar. Él conoce ya bien toda esta doctrina y les puede ampliar cualquier duda que tengan. En la primera venida a la tierra, Jesús vino como un cordero. En la segunda venida, Él vendrá como el león. Así lo escribe la palabra. En su primera venida, Él vino en mansedumbre y humildad. Pero en la segunda venida, Él vendrá con poder, autoridad y majestuosidad. En la primera venida, Él vino como siervo. En la segunda venida, vendrá como rey y como señor. En su primera venida, Él vino a ser sentenciado. En la segunda venida, Él vendrá a sentenciar, a hacer justicia y a regir con vara de hierro. En su primera venida lo crucificaron y derramó su sangre. En la segunda venida vendrá para herir con su espada a las naciones, a derrotar a sus enemigos, derramando sangre, tanto que hasta sus ropas van a estar teñidas de sangre. En su primera venida, Él fue apresado. En su segunda venida, Él vendrá para apresar a la bestia y al falso profeta. En su primera venida, Él vino montado sobre un pollino a traer paz. En su segunda venida, Él vendrá sobre un caballo blanco, pero para hacer la guerra. Algunas diferencias entre la aparición de Cristo en la parucía y en la epifanía. En la parucía es una aparición secreta, solo a la novia. En la epifanía es una aparición pública. En la parucía solo la iglesia novia lo mira. En la epifanía todo ojo lo verá, inclusive los que los traspasaron. En la parucía viene y arrebata a su novia a las nubes. En la epifanía viene a juzgar y a derrotar a sus enemigos. En la parucía resucita muertos, transforma vivos, ambos en cuerpos gloriosos e inmortales semejantes al suyo, y los arrebata. En la epifanía hace la guerra, da muerte a sus enemigos, hiere a las naciones,
pisa el lagar del furor de la ira de Dios, apresa a la bestia, al falso profeta, y los arroja vivos al lago de fuego que arde con azufre. En la parucía, Él regresa al cielo a presentar a su novia con el Padre. En la Epifanía, Él viene con la iglesia arrebatada para conquistar la tierra. En la parucía, Él se casa con su novia en las bodas del Cordero en el cielo. En la Epifanía, Él establece su reino junto con su esposa por 1000 años en la tierra. Y después de los 1000 años vendrá el reino eterno, pero ese es otro tema distinto. ¿Nos han quedado claro la diferencia entre parucía y epifanía? ¿Cuándo es la parucía? En el arrebatamiento, antes de la tribulación. ¿Y cuándo es la epifanía? Al finalizar la gran tribulación. En la parucía se lleva a su iglesia. En la epifanía regresa con su iglesia, pero para juzgar, derrotar a sus enemigos, vengar a los hijos de Dios que fueron muertos durante la tribulación. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que nosotros, por cuestión de tiempo ya no se lo puse, pero hay como mínimo unas 10 citas de Pablo donde nos habla acerca de que nosotros tenemos que estar atentos y preparados, anhelando, esperando la parucía y la epifanía. Porque si no tenemos en cuenta, porque oiga esto, ¿cuál fue la razón para la que usted fue llamado, escogido para ser iglesia? Porque muchos se conforman y dicen, ya soy salvo, ya no voy al infierno. Amén. Pero ¿fue esa la única razón por la cual el Señor lo llamó a ser salvo? ¿Es la única razón por la cual Dios lo hizo su hijo? Porque la razón por la cual el Señor Jesucristo lo escogió para que usted fuera parte de la iglesia de Cristo es para que usted llegue al clímax de todo esto que va a ser las bodas del Cordero. ¿Cuál es la razón por la cual usted fue llamado y salvado? La razón es para que usted sea arrebatado y se case con Cristo en las bodas del Cordero. Esa es su meta. Esa debe ser su meta. Si no es esa, se está usted mismo, no voy a utilizar la palabra condenando, pero usted mismo se va a estar enviando a la tribulación en lugar de estar preparado para la parucía del Señor y el arrebatamiento. Pónganse de pie. Y le voy a pedir algo muy especial. Quiero que se ponga de pie. Por favor, quiero que cierre sus ojos. Olvídese por un momento. Si trajo niños pequeños, aquí hay servidores o servidoras que los están cuidando.
olvídese ahorita de sus niños pequeños. Olvídese si vino con su esposa o esposo. Olvídese que si mi esposa sabe que me porto mal, mi esposo sabe que me porto mal, mi papá sabe que me porto mal. Olvídese ahorita de todo eso. Cierre sus ojos. Y le voy a pedir algo. Por favor, cierre sus ojos. Quiero que levante sus manos al cielo. Cuando el Señor me mostró esa visión tan linda y vi esas manos levantadas hacia el cielo, todos adorando al Todopoderoso, le voy a pedir que repita después de mí. Él volverá. Dígalo. Él volverá. Volverá. Ahora, con todo el corazón y toda su garganta, dígaselo. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Ahora diga, murió por mí. Dígalo con todo el corazón. Murió por mí. Murió por mí. Murió por mí. Resucitó. 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 Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Viene por mí. Pero créalo, créalo, créalo. Santo Dios.
Oh Señor, oh Señor, deje levantadas sus manos, deje levantadas sus manos, deje levantadas sus manos. Ahí en su corazón, y lo miro, ahí en su corazón hay un altar. Hay un altar que debe tener fuego. Hay un altar que debe tener un fuego encendido, que está subiendo como una pira hasta arriba. Y hoy el Señor te recuerda: pueblo mío, te llamé con un propósito. Y ese propósito es que estés conmigo donde yo esté. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Hoy te digo que es tiempo de que recapacites en lo que has estado haciendo. Hoy es tiempo de que pienses cómo has estado viviendo. Porque hoy es tiempo propicio, te dice el Señor, para que vengas a mí. Hoy es tiempo propicio, porque yo no he hecho nadie afuera, mas yo a todo aquel que se acoge a mi misericordia, yo lo perdono. Pero recuerda que el tiempo se acorta. ¿Y qué estás haciendo tú? La fidelidad del Señor es muy grande. La fidelidad del Señor las nubes alcanza. Y hoy, que es un día especial de Santa Cena, hoy el Señor te dice: ven en comunión conmigo. Y dijo Pablo que debíamos juzgarnos a nosotros mismos, para que cuando se llegara el momento, todavía no estamos impartiendo la Santa Cena, pero dijo Pablo que teníamos que examinarnos a nosotros mismos, para que cuando llegara el momento de la Santa Cena, comiéramos bendición y no juicio. Y hoy el Señor te dice: es necesario que hoy te prepares. Por lo tanto, ahí donde usted está, todos con sus ojos cerrados, nadie abre sus ojos, pero ahorita es momento que pueda hablar usted con su Señor. Lo voy a dejar unos segundos que hable con su Señor mientras nos ministran con este canto, pero usted sea sincero, porque Dios conoce su corazón. Si hay algo en lo que usted le ha fallado al Señor, este es el momento de ponerse a cuentas con el Señor. Si hay algo con lo que usted ha desagradado a Dios, este es el momento de decirle al Señor: perdóname, límpiame, lávame, renuévame, porque yo quiero estar a cuentas contigo. Y un día, cuando sea tu parucía, yo quiero estar preparado para poder ser arrebatado y llevado contigo. Ser Señor,
Si usted cree que Él volverá, ahora, juntos, levante sus manos. Padre amado, te damos las gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos las gracias por habernos limpiado de todo pecado, por haber agarrado nuestros pecados y haberlos ido a tirar al fondo del mar, y porque tú ya no te acuerdas más de nuestros pecados. Te damos las gracias porque nos salvaste, porque nos redimiste. Y hoy, Señor, quiero pedirte que en el nombre de Jesús tomes el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas y que tu Espíritu Santo los haga recordar en todo tiempo que tú volverás. Y que tenemos que estar preparados para cuando tú vuelvas. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor, estar limpios para poder participar de tu Santa Cena. Bendecimos esos elementos de la Cena del Señor. Te pedimos, Señor, que cada quien que tome esta Santa Cena reciba una administración especial. Que con ese pan, Señor, hagas una restauración en sus cuerpos. Y que con ese vino hagas una restauración en su alma y en sus espíritus, Señor. Y que nos prepares para estar más cerca de ti. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Dile a
algún día su rostro veré. Le amo y le amo. Es la rosa de Sharon para mí. Le adoro y le adoro. Algún día su rostro veré. ¿Ya todos tienen pan y vino? ¿Habrá alguien que falte de pan y vino? Levante la mano si alguien falta de pan y vino. Muy bien. Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Y dijo Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Puede participar de la copa. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él vuelva. Por eso cada vez que usted participa de la Santa Cena, no solamente está participando de un ritual, no solamente está participando de una liturgia, sino que la Santa Cena tiene que recordarle que Él volverá y que usted tiene que prepararse para la vuelta del Señor. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él dijo que volvería y Él volverá, y que su corazón esté preparado para ese regreso del Señor. Gloria a Dios. Padre, hemos venido, Señor, a ser edificados con el poder de tu palabra. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte la fortaleza espiritual para todo tu pueblo, para poder consagrarse y convertirse en la iglesia fiel. Hoy te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo, que tiene poder y que ya habita en nuestro corazón,